Bueno, buenas noches nuevamente. Qué bueno volver a estar juntos acá después de tanto De tiempo. tanto No hemos tiempo. sacado una sesión en vivo y qué privilegio poder estar acá nuevamente, pero pues el tiempo lo amerita, como lo mandé en el mensaje. Le dije, pues con tantas Amén. cosas que están pasando en estos tiempos, yo creo que ya no nos podemos quedar más callados y tenemos que seguir adelante. Gracias por este tiempo que estuvieron orando por todo lo que he tenido que pasar a nivel personal, que me ha tenido un poquito alejado de preparar estos cursos, pero bueno, el Señor es bueno y hay un tiempo para todo. Amén. Entonces comenzamos con una pregunta muy sencilla que quiero hacerles, pero muy profunda. ¿En qué tiempo estamos según la Biblia? No según las noticias, no según las opiniones. ¿En qué tiempo estamos según las Escrituras? Todos los pasajes que vamos a leer de la Biblia en esta conferencia fueron tomados de la versión de la Biblia en español, Valera Purificada Sí. 1602. Entonces aquí Ujú. abajo puedes encontrar el enlace de su página web en donde está la versión también en PDF y pueden descargar el app en el celular. Por si acaso ven unas cosas acá que no equivale necesariamente a la Biblia que ustedes usen, porque es que esto nos va a dar precisión de los versículos que vamos a traer aquí en esta presentación de hoy. Dando esa aclaración, seguimos adelante. Viendo el mundo de hoy, en donde hay guerras, crisis, cambios mundiales, tecnología avanzada. Me pregunto, ¿es casualidad o es que hay una tendencia? ¿Estamos yendo hacia algún lugar? Tantas cosas que están pasando últimamente. Yo creo que desde que hicimos la última sesión hasta acá, en mayo del año pasado, en 2025, han pasado Ujú. muchísimas cosas. Y yo creo que cada Sí. semana habría una actualización desde el punto de vista de las escrituras sobre todo lo que está ocurriendo. Para poder recorrer todo lo que pasó antes, pues, necesitaríamos como 10 sesiones por lo menos. Pero vamos a tratar de ponernos al día con lo que está ocurriendo en estos tiempos. Bienvenida Angie, nuevamente estás en silencio por si acaso, pero ahí te vemos que entraste. Puedes. Buenas noches para todos, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, están Anabel, Gina, mi mamá, Marieta, Janet, Angie. Hay muchos versos hoy. Te los voy a dejar acá intencionalmente, voy a detenerme para que ustedes lo lean, pero no vamos a poderlo leer todos porque sería muy difícil, no acabaríamos en más de una hora. En este capítulo 2 versículo, del libro de Tesalonicenses, vemos que Pablo dice algo muy claro. Habla del día de Cristo. En esa época decían, no, ya llegó el Señor Jesús, ya vino por nosotros, por la iglesia, porque Él lo había dicho, pero recuerden en un estudio anterior que el día de Cristo corresponde al rapto de la iglesia. Los invito a que vean esa conferencia que tenemos los 3 días de Dios. Entonces dice aquí Pablo a los tesalonicenses, en su segunda carta, que el día de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Aquí hay dos eventos claves. De hecho, hay varios que se mencionan acá. Uno de ellos, el engaño, porque dicen que no los engañe nadie. Entonces, es un evento. Luego habla de apostasía y habla de la manifestación del hombre de pecado. Luego está diciendo, y mucha atención a esto, que se asiente en el templo de Dios mostrándose como Dios. Esto no es simbólico. Y esto conecta con otras profecías en donde directamente está hablando de un templo, en donde va a haber una cuestión abominable, lo que llaman en Daniel la abominación desoladora. Voy a hacer un Ujú. ajuste acá un segundito para esconder acá el video ya. Esto es literal, se va a sentar en lo que es llamado el tercer templo, para lo cual ese templo debe construirse primero para que se cumpla esta profecía de Segunda Tesalonicenses, siguiendo la siguiente parte a partir del 6. Voy a leerlo así muy rápidamente y ahora vosotros sabéis lo que impide para que Él sea revelado en su tiempo, porque ya está orando. Decía Pablo en esa época, el misterio de la iniquidad, solamente hasta que se ha quitado de en medio el que ahora lo impide. Entonces, hay algo clave, hay algo que detiene el accionar del sistema del anticristo de una manera exagerada sin que se manifieste aún. Entonces, el Espíritu Santo que vive en cada nacido nuevo en Cristo es el que ha impedido que se desate la maldad en el mundo. La única manera Mm. de que se ha quitado, como dice ahí, que se ha quitado de en medio el que ahora lo impide, que es el Espíritu Santo, es que los creyentes seamos sacados de la tierra, los creyentes o la iglesia sea sacada de la tierra. Esto va a ocurrir en el rapto de la En iglesia. el rato. No hay otra Mm. manera de que el Espíritu Santo, cuando vino en Hechos capítulo 2 y se quedó en los seres humanos, no hay otra manera que se vuelva a ir, le dé paso al anticristo, porque el Espíritu vive en nosotros, los nacidos de nuevo en Cristo, porque somos templo del Espíritu Santo y somos nueva criatura. Él se alojó en nosotros. Entonces, si Él sale en nosotros, es porque nosotros ya no estamos acá o no vamos a estar acá. Entonces, esto va a ocurrir en el rapto. El anticristo va a operar, póngale cuidado, con poder, señales y milagros mentirosos. Esto solo se puede hacer mediante la inteligencia artificial. Esto conecta con otras profecías que no las vamos a ver acá, que tienen que ver con Apocalipsis o Revelación 13,
del 16 al 17. Entonces vemos también cómo el mundo, como habla aquí, está sumido en engaño, en donde nos encontramos desde hace tiempos. Las profecías de los últimos tiempos se estarán cimentando paulatinamente y estas cosas que están pasando hoy en día son actividades previas a que esto ocurra, que se irán intensificando en cantidad y en frecuencia en la medida en que el mundo se va acercando a que esas profecías vayan y se cumplan. Los invito a que sigan leyendo entonces en Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y ya al final, Segunda Tesalonicenses 2 del 12 al 15 habla quiénes son los que van a caer en la condenación, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, la gente que no cree en la verdad, sino que sigue creyendo la mentira que el diablo y todos sus seguidores han traído al mundo, son los que van a ser condenados. Le dejo estos versos para que por favor los lean cuando salga la presentación en los canales, porque hay mucha Biblia hoy. Como lo dije al principio, antes de avanzar, es importante que nosotros establezcamos algo claro, como unas bases para poder entender lo que vamos a ver hoy. Porque es que como cuando uno va a un lugar y se lee un versículo bíblico, hay 10 personas y tienen 10 versiones diferentes, lo más seguro es que todos entiendan algo distinto y digan, aquí no dice esto en mi Biblia. El texto que nosotros leemos de la Biblia sí importa, es clave. Y desafortunadamente, no todas las Biblias dicen lo mismo. Tristemente, algunas versiones cambian palabras, cambian versos enteros, cambian términos. Y cuando tú cambias el texto, lo más probable es que cambie la doctrina. Por eso acá nosotros estamos usando una versión que es basada en los textos Receptus para el Nuevo Testamento y los textos masoréticos para el Antiguo Testamento, que aquí también explicamos por qué usamos esos textos. Vemos cómo las versiones adulteradas de las Biblias, que son basadas en los textos críticos, se contradicen los textos, por lo tanto cambia doctrina, confunden. Por eso la iglesia dice, no entiendo. Pero las versiones correctas aclaran, que son las basadas en los textos que yo les dije, en donde hay total coherencia y es una doctrina que va orientada directamente a la salvación. Así es una iglesia que es luz en este mundo en donde estamos. Si tú entras a Google y escribes cuáles son las versiones de la Biblia basadas en los textos críticos, te va a salir esto que está acá. Yo lo tengo aquí el browser, yo se los pongo acá. Y te va a decir que las Biblias basadas en los textos críticos son aquellas que utilizan las ediciones modernas del Nuevo Testamento griego, como el Nestle Aland de la Ujú. edición 28 de las Sociedades Bíblicas Unidas, que a diferencia del texto Receptus usado por la Reina Valera, nosotros usamos la Valera 1602, se basan en manuscritos del texto Receptus, pero los otros se basan en manuscritos diversos que tienen que ver con el código sinaítico y código vaticano. Y aquí te dice cuáles son las versiones que usan el texto crítico, y acá ves un listado, que no son con las que nosotros basamos nuestra enseñanza. Definitivamente estas Biblias no las vamos a usar acá, sino que son las Biblias que les dije al principio. Una vez teniendo todos el mismo mapa, mirando y sincronizando todos el reloj en la misma hora, entonces ya podemos hablar de los mismos términos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hay doctrinas que son atacadas por una u otra razón, bien sea porque no se enseñan, y es que eso ya es una forma de atacar, o bien sea que no se enseñen o que se enseñan de una manera inadecuada o si directamente se está atacando esa doctrina. Definitivamente ha habido doctrinas, como vamos a ver ahora, y hay doctrinas de demonios, pero hay doctrinas que por una u otra razón no se enseñan o no se han enseñado adecuadamente o tampoco se quiere entender de qué se trata. Como yo les dije acá, parte de mi testimonio, yo soy nacido nuevo en Cristo desde el 2002, pero en 20 años de cristiano nunca supe. Jamás me enseñaron en varias iglesias por las que estuve. Usted menciona pentecostales, bautistas, reformadas, no sé qué, no sé, o sea, una cantidad de denominaciones. Nunca me hablaron de la palabra dispensacionalismo. Nunca. Muy poquito hablaban del rapto de la iglesia. Y con frecuencia confundían que el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor es lo mismo, cuando son diferentes eventos. Esto no se ha enseñado adecuadamente. Muy pocas iglesias lo están enseñando ahora. No estoy diciendo que somos los únicos, pero aquí en este canal somos de los pocos que nos atrevemos a mencionar esto con toda propiedad y sustentado en las escrituras. Solamente para resumirlo, no voy a detenerme acá porque esto llevaría muchísimo. De hecho, hay una serie completa y me ha llamado mucho la atención que en estos tiempos ha habido diferentes ataques a las dispensaciones. Se habla de que las dispensaciones pertenecen a una secta específica o que las dispensaciones tienen que ver con el Vaticano o que las dispensaciones tienen que ver con los pentecostales o que definitivamente no. Las dispensaciones tienen que ver con un plan de Dios que está en la Biblia y por eso les digo, lean esta versión que yo les digo.
La palabra dispensaciones aparece 4 veces en esta versión en la Valera 1602, que es lo mismo que la King James y la Biblia de Ginebra en inglés. La 1602 de Valera es en español. Aparece 4 veces la palabra dispensación, que en todas las demás versiones que les conté, o aparece ni una sola vez, o aparece una vez, o aparece 2 veces. Pero para resumir, ha habido 5 etapas diferentes a lo largo de la historia de la humanidad en la que Dios se ha relacionado de manera distinta con los seres humanos. Hoy en día, como está aquí en esta gráfica, estamos en la etapa 6, que es la etapa de la gracia, que es la gracia de Dios. La última etapa, la 7, va a ser el reino milenial, literal, del Señor Jesús. También se enseña por otro lado, no, que el reino no va a ser literal, que es algo simbólico. Por eso, si no leemos la Biblia adecuada, no vamos a conocer cuál es la verdad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero el Señor le ha otorgado al hombre diferentes responsabilidades, según su plan divino, hacia el cumplimiento de su palabra, que va desde el Génesis hasta el libro de Revelación o Apocalipsis. Y eso es lo que conocemos como dispensaciones. Se ha mal enseñado o se está atacando, pero bastante en estos tiempos, cuando debería ser el momento en donde más la iglesia necesita tener conocimiento. Como decía el libro de Daniel, o decía Daniel, dice, en los últimos tiempos aumentará el conocimiento. Las versiones que les conté dice aumentará la ciencia, pero hemos hablado aquí, va a aumentar el conocimiento de qué, de la palabra de Dios. Paradójicamente es cuando menos se está enseñando adecuadamente la palabra de Dios como debe ser, sin confusiones. Entonces, o no lo enseña, o se mal enseña, o repiten lo que otras personas están diciendo sin que vayan y profundicen en la Biblia. Algo que tenemos que aclarar para lo que vamos a hablar más adelante en cuanto a rapto y segunda venida. Estos dos eventos, como lo dije, no son lo mismo. ¿Quién entró de primera que pueda leer por acá? De las pocas oportunidades que vamos a tener de leer, porque hay mucho. Si ¿Quién puede? quieres, voy yo. Dale, adelante. Rapto o arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene por su amada, la iglesia. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes al recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Tesalonicenses 4, 16, 18. Primera de Tesalonicenses 4. Gracias, Angie. Es una de las partes de la Biblia que más claramente habla del rapto. Es clave entender que estos dos eventos son distintos. El Señor viene por su iglesia en el rapto, por su amada, y como dice aquí, nos encontraremos con el Señor en el aire. El Señor aquí no pone su pie en la tierra todavía. ¿No les llama la atención esto? Primero habla de la palabra arrebatado, que va a ser en las nubes. Y el Señor aquí dice, nos vemos con Él allá en las nubes. Él no viene a la tierra, porque cuando Jesús vuelve a poner los pies en la tierra es cuando va a haber juicio. Esto, como dice al final en la parte de 1 Tesalonicenses 4:18, esto debe traer consuelo a la iglesia. Pero tristemente se ha enseñado como si trajera miedo. Mucha gente lee esto y le da miedo. Ahora, si miramos la segunda venida, ¿alguien más que pueda leer acá? Yo leo. Dale, Anabel. Segunda venida de Jesús. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Revelaciones, ¿qué? Bueno, ahí no la alcanzo a 19, ver. del 11 al 14. Eso. 19. Gracias, Anabel. Amén. Entonces, en la segunda venida, el Señor viene con su iglesia. Cuando a ti te dicen vestidos de lino finísimo, blanco y puro, solamente esto corresponde a la iglesia. El Señor dice, el Señor nos ha permitido que nosotros nos vistamos de lino fino. Y esa es la iglesia, esa es la amada. Acá el Señor ya está bajando con un ejército que somos la iglesia que va a venir con él. Él enseñando a su amada ante todo el mundo que le va a querer hacer guerra. Este evento es la segunda venida y tiene que pasar muchísimos capítulos, saltar todo el libro de Apocalipsis y llegar casi hasta el final para que esto se dé. Y este jinete del caballo blanco no es el mismo jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, para que tampoco haya confusión, y ahí no me voy a detener mucho. Pero mucha gente cree que el primer jinete del Apocalipsis, viene en caballo blanco, de Jesús, y no de Jesús. Es el impostor. También viene con un caballo blanco, imitando al Señor Jesús, que es el que va a venir con caballo blanco al final de la tribulación. Para saber en dónde estamos,
primero tenemos que entender en dónde no estamos. No estamos en la tribulación, no estamos en ningún juicio apocalíptico, no estamos en el principio de dolores, no estamos en la semana 70 de Daniel, no estamos a punto de entrar en el Armagedón ni a punto de la Tercera Guerra Mundial, que sería el Armagedón. No estamos a punto de la guerra de Og y Magog y no estamos tampoco en la marca de la bestia. No estamos bajo ninguna de estas profecías. Estas guerras que estamos viendo ahora, que hemos visto desde hace unos añitos, no son el Armagedón ni la de Gog y Magog. Entonces es importante que nosotros como iglesia sepamos que no estamos en estos puntos de la Biblia, porque esto genera incertidumbre, genera miedo. Y esto viene de gente que no conoce las escrituras. Si te dicen que estamos ya en esto. ¿Por qué? Porque no conocen de dispensaciones. Dispensaciones le quita el cerrojo a las escrituras y nos abre los ojos. Ya sabemos en dónde no estamos. Ahora vamos a ver en dónde sí estamos. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en los postreros días. Estamos viviendo los tiempos peligrosos y estamos en la última de las iglesias reveladas por el Señor Jesús al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis o Revelación en los capítulos entre 1 y 3. Entonces quiero que tengamos claro esto y lo vamos a desarrollar uno por uno. Hablando del tiempo de la gracia, dice Juan 1:17, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, y así sucesivamente. Hay muchísimos versos que explican que estamos en la gracia. La gracia nos dice que nosotros no somos salvos por obras, no es por lo bueno que nosotros seamos o porque tanto cumplamos los mandamientos que nos vamos a salvar. Esto define la dispensación en la que nos encontramos, que es diferente a todas las otras cuatro o las otras cinco, perdón, que precedieron el periodo de la gracia, que lo mencionamos. Hablando del tiempo de la iglesia, las etapas en que se divide el periodo de la iglesia fueron reveladas, como dije, por Jesús al apóstol Juan, están en los capítulos 1 al 3 del libro de Apocalipsis. Si bien eran 7 iglesias que existían en la época en donde Jesús se lo reveló a Juan, estas 7 iglesias también representan las 7 etapas en las que se ha dividido el periodo de la iglesia a lo largo de la historia, desde el tiempo de Pablo o cuando Jesús derramó su sangre en la cruz y la iglesia nació en Pentecostés. Desde ahí hasta hoy en día han transcurrido 7 iglesias, encontrándonos en la iglesia número 7, que es la iglesia de los laodicenses, que está terminando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Saulo, perdóname que te interrumpa, tengo una duda, porque yo tenía, pues de pronto por desconocimiento en mi mente, que la carta a las 7 iglesias se refería más como al tipo de cristianos o de personas que siguen a Jesús en los últimos tiempos, cuando él se refiere, por ejemplo, a la gran ramera o a la iglesia de Filadelfia que tiene un corazón bueno. Yo pensaba que eso tenía más que Sí. ver con el tipo de cristianos que van a ver en los últimos días, pero tú dices que estamos en la última etapa, como si ya Digamos que hubiera sí. transcurrido el periodo. ¿Me podrías de Muy, pronto es muy explicar? interesante. Estos 3 capítulos tienen demasiada sabiduría, demasiada información. Tú tienes razón en parte, pero no podemos ponernos esa camisa solamente. O sea, sobre todo si es una camisa muy estrecha y no nos va a dejar caminar o pensar bien, mirar bien. Porque si nosotros analizamos ese periodo de esas 7 iglesias, hemos visto cómo se han cumplido a lo largo de la historia. ¿Sí? Donde la primera iglesia fue la de Éfeso, si no estoy mal, y en donde habla después de la iglesia de Esmirna, que va a ver que va a pasar, creo que es la que dice que va a pasar por 10 días, en donde hubo 10 emperadores, etcétera. Nosotros tenemos una serie en donde habla de las 7 iglesias y es impresionante cómo esta parte de estos 3 capítulos del libro Apocalipsis tienen aplicación tanto por los periodos de la iglesia que ha pasado, que es la mejor manera de poder entender en dónde estamos ahora como la última iglesia, como que en cada periodo se han aplicado los diferentes tipos de iglesia. Por ejemplo, estando hoy en donde estamos nosotros acá parados, nosotros vamos a encontrar una iglesia avivada. Vamos a hablar una iglesia en donde hay profetisas, mujeres que están profetizando, pero que nadie las llamó a hacer eso. Estamos viendo en donde habla, por ejemplo, la sinagoga de Satanás. Estamos viendo iglesias tibias. Estamos viendo iglesias sacrificadas. Estamos viendo, sí, en cada periodo de la iglesia, aquí discúlpenme un poquito, voy a meter el tema fractal, yo le llamaría fractales, en donde uno puede coger y hacer un zoom y meterse, y cada las 7 las puede meter en cada una. Entonces tú puedes ver cómo dentro de cada iglesia tú ves diferentes tipos de iglesia y eso es una manera de poderlo estudiar y aplicar. Pero no es la única forma y si nos quedamos ahí, nunca vamos a entender lo que ha pasado en el periodo de la iglesia. Por ejemplo, en el periodo de la iglesia de Filadelfia,
cuando fue el periodo de mayor evangelización por la que ha pasado el cristianismo, donde el cristianismo fue hasta China. El Señor le dice, te voy a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Sí, Él abrió China, abrió la India, abrió todo eso. Sí, bueno, la India ya lo había abierto desde antes, pero llegó hasta la China. La iglesia de Filadelfia fue la iglesia en donde se predicó el evangelio de una manera impresionante. Y justo ahí en la iglesia de Filadelfia es donde el mundo de las tinieblas tuvo tanto miedo porque les estaba quitando terreno que tuvo que comenzar a lanzar. La iglesia de Filadelfia se acabó a finales del siglo XIX. Por esa época salieron, a base de las versiones nuevas de las Biblias, salieron una cantidad de ideas de la evolución, de los dinosaurios, de una cantidad de cosas para justo atacar la fe cristiana que en ese momento estaba arrasando por todo el mundo. Y así, por ejemplo, cuando hubo 10, como dije ahorita, van a haber 10 días de persecución. Fueron 10 emperadores romanos que persiguieron a esa iglesia. Para concluir y para ajustarnos a la enseñanza de ahorita, sí se pueden aplicar las iglesias a todas las etapas, pero si nosotros vemos las 7 iglesias, vemos cómo de manera perfecta está encajando en los 7 periodos en los que se ha dividido la iglesia desde el momento en que el Señor Jesús la predicó a través de Pablo. Y es muy importante que nosotros entendamos la última iglesia. Si ustedes leen esta versión, se van a dar cuenta que de la iglesia 1 a la 6, en la versión Valera 1602, la iglesia corresponde a cada territorio en donde está. Entonces habla la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Filadelfia. Pero al final, en la última iglesia, no habla la iglesia de la Odisea, aunque sus otras versiones te la va a mostrar. La King James, la Valera 1602, la Biblia de Ginebra, te va a decir la iglesia de los laodicenses, la única iglesia a la que el Señor se refiere como la iglesia de la gente. Y lo vamos a ver ahorita. Eso no es casualidad. Dios no lo dijo porque se aburrió de mencionar la iglesia de cada sitio, sino que lo dijo que es la única iglesia que ya no pertenece. Es una iglesia que es la iglesia de la gente. Gracias, Angie, por la pregunta. Estamos también en los posteros días. Los posteros días comenzaron con Jesús. En Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice claramente, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Entonces los postreros días no empezaron ahora. Los postreros días comenzaron con Jesús, el Cristo de Dios. Nosotros aquí enseñamos también qué significan los postreros días. Una semana tiene 7 días. Nosotros estamos viviendo un periodo de 7 iglesias, semanas de 7 días de 1000 años, etcétera. Una semana tiene 7 días. Los primeros días, el 1, el 2, el 3. Jesús llegó en el día de la mitad, llegó en el día 4. Los posteriores días son los días que vienen después, el día 5 y el día 6. El día 7 es el último día y vuelve a comenzar el primer día de la semana, que es el día 8, arranca otra vez nuevamente la historia con la eternidad. Entonces llega Jesús y ahí arranca la última parte de la semana, que son los posteros días. Yo sé que hay mucha información ahora, por eso les digo, hay muchos versos y no vamos a poder leerlos todos. Ahora, ¿qué pasa en los posteros días? ¿Alguien aquí que pueda leer fuertemente la primera parte? Voy a leértela yo. Dele, mamá. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Gracias, mami. Estamos viendo otra vez la palabra engaño y doctrinas de demonios. Dios mío, pero ¿cómo así? Si la doctrina debe venir de Dios. No, los demonios también tienen doctrina. Santiago 5:3 dice, vuestro oro y plata están gangrenados de orín y el orín de ellos será testimonio contra vosotros y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis llegado tesoro para en los posteros días. Santiago 5:3. La Biblia nos habla, lo que hemos leído acá, de que habrá apostasía, doctrinas de demonios, una corrupción moral, sí, una perversidad al máximo y una acumulación impresionante de tesoros, riquezas, como nunca ha habido en la historia. ¿Se acuerdan cuando vimos las riquezas del anticristo? Eso no había pasado y el Señor lo ha dicho también. Y eso está reservado para los posteros días. También estamos viviendo tiempos peligrosos. Los dejo para que lean 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Describe exactamente cómo son varios de los hombres que han existido desde hace siglos, es cierto, pero que en este tiempo se ha hecho más evidente. Por ejemplo, amadores de sí mismos, sin santidad, que muestran piedad, se hacen ver buenos. Todo lo hacemos por tu bien, lo hacemos por ti, pero no les importa para nada la piedad, solamente esa apariencia para ganarse el corazón de la gente. Entonces también los posteros días estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora volvemos nuevamente a la última iglesia. Angie, ¿tú puedes por favor leer lo que dice aquí? Estamos en la última iglesia y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio
y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico y vestiduras blancas para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuitado significa preocupado, como angustiado, ¿sí? En las otras versiones habla de la Odisea, pero aquí es de los laodicenses. Entonces, aquí se describe, gracias Angie, es una iglesia tibia, una iglesia que cree que está bien, pero espiritualmente está ciega. No hay enseñanzas adecuadas, la gente no está recibiendo alimento sólido. Es la iglesia de los laodicenses. O sea, sigue adelante, dice, siguiendo hablando de esta misma iglesia, reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Terminamos en Revelación 3 del 19 al 22. Dice, toco la puerta. Es una iglesia que está ocupada en sus agendas eclesiásticas propias, mientras que Jesús está tocando la puerta para que lo dejen entrar. Pero la iglesia está ocupada en ministerios, en planes, en agendas, en una cantidad de cosas, y Jesús toque la puerta. Pero todo se hace en el nombre de Jesús. No se está evangelizando y no se está predicando la doctrina de salvación. No se predica de pecado, porque eso no es popular. Eso no hace que la gente se atraiga, sino que la gente comience a interiorizar y a pensar, bueno, ¿qué pasa? Yo vengo de un mundo en donde estoy haciendo las cosas mal y vengo a la iglesia para que me digan que estoy mal. No, yo ni para qué voy a la iglesia. Entonces hay que decirte todo lo contrario. Los invito a que ustedes cojan su Biblia y miren, después de que termina el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, vean al 4. Justo en ese momento, después de que termina la descripción de la última iglesia, que es la de los laodicenses, dice, después de estas cosas, es impresionante, hay que leer lo que uno no lee. O sea, hay que ver lo que el Señor nos está diciendo. ¿Después de qué cosas? Después de la última iglesia. Y le dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oía como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Hay una puerta en el cielo. ¿Qué significa una puerta abierta? Es la bienvenida, ¿cierto? Si una puerta está cerrada, no te están dando la bienvenida. Una voz de trompeta. ¿No le recuerda algo? También unos versos del rapto con voz de trompeta. Una voz de trompeta y un comando claro que dice, sube acá. Y fuera de eso, ver las cosas desde arriba, como está la iglesia. La iglesia está en los lugares celestiales. La iglesia va a estar arriba y no va a estar sujeta a lo que pase en nuestra atmósfera aquí, lo que ha pasado en la tierra durante todo el juicio, después de estos capítulos 4 y 5 que son de transición en el libro de Apocalipsis. Ahora la pregunta es, ¿cuándo terminará el tiempo de la gracia? Hay gente que dice, no, la gracia de Dios es infinita, no se va a acabar. Digamos que no es que si la acabe porque no tenga más gracia. Lo que pasa es que hay un tiempo para todo. La gracia que Dios le ha dado a los seres humanos para que acepten la obra completa de Jesús en la cruz tiene un límite y va a acabar en algún momento. ¿Qué es gracia? ¿Cuál es la gracia que Dios nos da? La gracia es una dispensación, como lo vimos ahora. La gracia comenzó con la obra de Jesús en la cruz. Antes de Jesús no había gracia, había ley. Él caminó en la ley porque él dijo, yo vengo a cumplir la ley. La gracia es una revelación a la iglesia que no fue revelada a los profetas. La gracia aplica a la iglesia. La iglesia salva por gracia y la iglesia se sostiene. Entonces todo esto es gracia y nosotros estamos viviendo en la gracia. Hoy en día la palabra de Dios es predicada y la podemos recibir fácil y gratuitamente. Solo es abrir el corazón y aceptarla. Pero, y a mí me impresiona mucho Amos 8 del 11 al 12. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Desde el Antiguo Testamento se profetizó que habría un momento en donde, aunque la palabra se encuentra hoy en día en todos lados, no se va a encontrar la palabra. Es paradójico, no puede ser. Dios no se puede contradecir. La única manera en donde una cosa aplique en un lado y en otra no es a través de dispensaciones. ¿Por qué? Porque dispensaciones marca un reset de una etapa. Antes, Dios le decía a Adán, come todo fruto del árbol, come todo, y era prácticamente una dieta vegetariana. Y después del diluvio, cuando hubo todo el cambio, la atmósfera y todo eso, Dios le dice a Noé, mata y come los animales, no solamente los árboles, también de los animales. Cambia todo. Antes no llovía, después sí. Antes no había justificación por fe, porque no estaba Abraham, pero luego con Abraham sí. Antes no había ley, porque no era Moisés, pero luego con Moisés sí.
y antes no había gracia porque la sangre no había derramada, pero luego con Jesús sí. Entonces hay un reset. Aquí cuando dice no va a encontrar la palabra de Dios es porque la iglesia sale, la iglesia es retirada de la tierra, ya no habrán cristianos como ustedes, como yo, que vamos a estar predicando porque estamos en el cielo gozando con el Señor la boda del Cordero y la tierra lo que va a ver es otra cosa. Sálvese quien pueda. Ya la gente tiene que salvarse por sus propios medios. Tienen que tratar de esconderse. Tienen que rechazar la marca de la bestia. Tienen que entregar su vida por la verdad que antes fue predicada gratuitamente, pero ya no. Porque antes la salvación era por la sangre derramada de Cristo que fue gratis. Pero va a llegar un momento en donde va a haber tanta ira sobre la tierra que la gente para que sea salva tiene que derramar su propia sangre. Son cosas completamente diferentes. Y esto ya se profetizó, no muchos lo profetizaron, pero Amos lo profetizó. La gracia va a tener un límite. Pero esto no es para que ninguno de los que estamos aquí, y espero que los que escuchen este mensaje en los canales se entristezcan. Por el contrario, porque estoy a animar a la iglesia, porque estamos viendo un tiempo especial, un tiempo de gracia, un tiempo de regalo. Segunda Tesalonicenses 2, el Espíritu Santo en los creyentes es el que impide el accionar y la revelación del anticristo. Aunque desde los tiempos de Jesús ha operado el espíritu del anticristo, porque él fue el que mató a Cristo, utilizó soldados romanos, utilizó fariseos, utilizó el pueblo para matarlo. Ha habido muchos anticristos. El Señor aquí se está refiriendo a una persona en particular. Aquí dice, hasta que se ha quitado de en medio el que ahora lo impide, es el Espíritu Santo, y dice, y entonces se ha revelado aquel inicuo. Ya habla de alguien específicamente. Yo le digo a la iglesia, no es un sistema, no es simbólico, es literal. Aquel inicuo corresponde a una persona que va a tomar este papel de líder mundial de la tierra, que va a ser el anticristo. Otra cosa importantísima, esto que va a pasar durante el periodo del anticristo no es para la iglesia. Yo le pido al Señor que los cristianos nosotros tengamos tranquilidad y paz en nuestros corazones, que la ira de Dios no es para la iglesia. Entonces, vamos a tener aquí tres voluntarias. Yo leo la primera. Dale. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Perfecto, gracias, Anabel. ¿Quién más lee la segunda? Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Gracias, Janet. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:16. Juan Amén. 3:16. Gracias, Carmen. ¿Quién oloritica? Esperanza, Peri, gracias. Esperanza. Gracias, Esperanza. Señor, miren, en muchísimas partes de la Biblia, aquí nos demoraremos muchísimo, habla de que la ira de Dios no se va a dar durante el periodo de la gracia. Son incompatibles. Hasta matemáticamente es incompatible. No se puede mezclar. Dios no puede derramar su ira y su gracia al mismo tiempo. Pero también en el Antiguo Testamento se describió que la ira no es para los justos. En la época del Antiguo Testamento la gente era justa de acuerdo a sus obras. ¿Se acuerdan? Ujú. Que mejor se portaban y cumplieran los mandamientos, eran justos y iban para el seno de Abraham. Pero en el tiempo de la gracia ya no soy, yo eso no importa. La Biblia dice, tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. En el tiempo de la gracia no son nuestras obras, es la obra de Cristo en la cruz. Él fue el que nos justificó. Entonces ya las últimas dos voluntarias acá, por favor. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmo 34, 15 y 16. Gracias, mami. ¿Alguien más? La integridad de Dale, los dale. rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Proverbios Sí. 11:3-4. Gracias. La ira se describió muchísimo en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento habla más del periodo de tribulación que cualquier otra parte de la Biblia. Quitada la gracia, sigue la ira de Dios. Dice Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Primera Tesalonicenses 1, del 9 al 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios, perdón, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del cielo, el cual él resucitó de los muertos a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Ujú. Va a venir una ira sobre la tierra, va a haber un juicio que va a ser literal y va a ser real sobre aquellas personas que han rechazado
al Señor Jesucristo. También hay muchos versos, ustedes los ven en Sofonías 1, del 14 al 15, Salmos 21, del 8 al 9, Miqueas 5, 15. En el Antiguo Testamento es donde más se encuentran profecías sobre el periodo de la ira de Dios de estos 7 años de tribulación, que es el intermedio entre la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia y el reinado milenial, literal, de Jesús. Quitada la gracia, sigue la ira. Le dejo estos versos para que los lean cuando estén en la red. Ya vamos a terminar. En resumen, nos encontramos en los límites de la finalización del periodo o del tiempo de la gracia de la iglesia de los laodicenses. Se están sentando las bases para el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, pero todavía no estamos ahí. La próxima profecía a cumplirse será el rapto de la iglesia. Yo sé que todos aquí estamos esperando el rapto hace tiempo. Yo sé, pero Señor, ya llevamos 5 días. Alguna vez escuché un pastor que dijo, no, desde la época de Pablo se está predicando el rapto. O sea, si yo escucho a ese pastor otra vez decirle, le puedo llegar a decir, Sí. ¿sabes qué? Lee la Biblia, lo que Pablo dijo de cuándo iba a venir el rapto, para que no pienses que Pablo estaba equivocado cuando lo predicó en su momento. Listo, se está esperando desde la época de Pablo. Acuérdense que la relación de Pablo fue progresiva. En la primera carta de Tesalonicenses, él escribe algo en donde pareciera que él está esperando que en su tiempo llegue el rapto. Pero luego en la segunda carta de Tesalonicenses ya dice que no va a llegar el día de Cristo, hasta que primero se dé la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado. Y una vez se dé el rapto de la iglesia, se van a desatar todas las profecías que vienen antes del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, Saúl, una pregunta, perdóname. señora, Tú dijiste que no estábamos todavía en la etapa de principio de dolores. sí, todavía no, porque eso está en Mateo 24. Mateo 24 es el que más describe la tribulación del Señor Es Jesús. complicado entender porque, digamos, yo veo que hay muchas cosas que aparecen en el libro de Mateo que ya se han vivido. O sea, hay, por ejemplo, se habla de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambres, pestes, terremotos, la persecución a los cristianos, que yo creo que es algo que se está viendo mucho más notable hoy en día, el amor enfriado y finalmente pues la apostasía y el engaño y los falsos cristos. Eso lo hemos visto a lo largo de todo el periodo de la iglesia. Siempre ha habido guerras. El mundo nunca ha estado en paz, nunca. Las guerras que la que habla el Señor aquí son guerras, como ya las estamos comenzando a ver, que nunca se habían dado. Nunca nadie se había atrevido a atacar Irán. Cuando el Señor habla aquí de nación contra nación, en este momento, digamos, habrán algunas naciones que pelean contra otras, pero la mayoría de las naciones no están peleando entre sí, etcétera. Ujú. El libro de Mateo está escrito específicamente para la nación de Israel. Y cuando el discípulo le pregunta a Mateo, ¿cuándo ocurrirá estas cosas? El Señor le dice, mirad que nadie os engañe. Le hacen 3 preguntas al Señor, ¿cuándo va a venir esto y cuándo va a ocurrir el fin del mundo y cuándo va a ser tu venida? Entonces él comienza a decir, nadie os engañe. Y después habla de que va a caer, varias cosas que él habla, que es lo que tú estás diciendo, que está en Mateo 24. Pero si esas cosas han pasado en este periodo, en los 7 años de tribulación, todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, en estos casi 2000 años, desde que el Señor Jesús regresó al cielo, no es nada para lo que va a venir en tribulación. La tribulación va a ser terrible. La gente va a desear morir y no va a poder morir. La tribulación va a ser una cosa en donde la gente no va a tener comida. Nadie en ninguna parte del mundo va a tener comida. Nosotros aquí todavía podemos tener comida. La gente no va a poder hacer una cantidad de cosas a menos que se ponga la marca de la bestia, ¿sí? Porque Mateo 24 se conecta después también con Apocalipsis Ujú. 13. Como lo que ha vivido el ser humano hasta ahora no es nada en comparación con el tiempo de la tribulación. Mateo 24 describe cosas que le va a pasar a Israel. Eso también lo podemos hablar con más calma, porque precisamente los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aplican casi en su totalidad a Israel, porque Jesús caminó durante la ley. Cuando Jesús hizo ese discurso de Mateo 24, todavía no había nacido la iglesia. Eso aplica específicamente a Israel. Pero yo sé que eso, por todo lo que dije al principio, las enseñanzas que nos han dado, uno puede llegar a pensar que ya estamos viendo Mateo 24, pero no, no estamos viendo Mateo 24 y no lo vamos a vivir, la iglesia no lo va a vivir. Entonces, ¿por qué si no estamos, digamos, como todavía en el principio de dolores? O sea, no sé si solamente a mí me pasa, pero yo pienso que es evidente que a nivel mundial se siente mucho más cerca la llegada de Jesús. Claro, a nivel mundial se siente que va a pasar algo. Todos sentimos que va a pasar algo. ¿Sabes a qué más se asemeja a esto, Angie? El pueblo de Dios ya está aburrido del mundo y como le pasaba al pueblo de Israel, ya estaba aburrido de Egipto y estaba Ujú. clamando para salir de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto ya no era para el pueblo de Dios. Este mundo ya no es para la iglesia. Este mundo a nosotros ya no nos cabe o nosotros Uy, no sí. cabemos en este mundo. Nos Ujú. sentimos incómodos con todo lo que está pasando en el mundo. Por eso nosotros creemos que va a pasar algo. Ahora, ¿qué son los principios de dolores? Los principios de dolores equivalen a un parto. Un parto es cuando ya van a ser el bebé.
todavía el bebé no va a nacer. Cuando la mujer siente los dolores, porque ya va a dar a luz. Todavía no Pero estamos. los cristianos sí vamos a vivir esa etapa, de alguna manera, o sea, vamos a evidenciar eso porque hasta que venga el hombre de pecado y la apostasía, no va a llegar todavía el rapto, o sea, vamos a poder ver eso. No vamos a ver el principio de Mm, dolores y no vamos a ver la ira de Dios como lo acabo de decir acá, porque es que la ira es contrario a la gracia. ¿Sí me explico? Es como tú Ya. decir, o la luz, o el cuarto está apagado o está prendido. No puede estar apagado y prendido al mismo tiempo. O sea, nosotros estamos en la gracia, que es un regalo de Dios, pero no puede haber gracia e ira al mismo tiempo. Dios no puede desatar sobre nosotros la ira, sobre su amada no puede desatar la ira. ¿Por qué va a desatar la ira sobre la amada si es la prometida? exacto. Pero los principios de dolores no se considerarían como necesariamente la ira de Dios. Yo lo que veo es que la tribulación está dividida en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio van a haber muchos juicios, pero todavía no son los peores, que son los siguientes 3 años y medio, que ahí sí es una cosa descomunal. Entonces, al principio la gente va a estar feliz disfrutando del reinado del anticristo, porque el anticristo les va a dar lo que les prometió y todo eso, y va a venir con carita bonita y todo, pero después va a venir, se va a sentar en el lugar, en el templo, y va a decir, yo soy Dios. Y estos que lo van a poner ahí van a decir, oh, un momento, tú no eres Dios. Ujú. Entonces, el principio de dolores es, al principio van a haber cosas muy fuertes, que gracias a Dios la iglesia no va a pasar por ahí, pero después ya va a venir angustia, lo que le llaman la angustia de Jacob, la gran tribulación, que son los siguientes 3 años y medio. Yo no quiero demorarme mucho acá porque eso va para bastante y lo podemos ver. Mira, Peri iba a hacer una pregunta, Saulo. ¿Qué iba a preguntar Peri? Dale, adelante. ¿Por qué tú hablabas de que los evangelios, cómo se entiende eso, fueron escritos más para Judíos. para los judíos? Porque, Luego esos no fueron escritos después de la crucifixión de Jesucristo. sí, escritos sí, claro, escritos sí fueron mucho después, o sea, después de que el Señor murió. Pero me refiero, aplica para la vida de Jesús cuando caminó en la tierra. Ah, ya. Cuando Jesús caminó en la tierra, ¿la sangre ya había sido derramada o todavía no? ¿No? No. No. Entonces, cuando Jesús caminó en la tierra, él dijo, yo solamente he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Ujú, Sí. sí. Y luego, cuando la sirofenicia le dice que le dé comida, dice, no, no, pues que esto no son para ustedes. Es como decir, estos no son para los perrillos. Ella dice, aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de nuestro amo. Era una pagana o una gentil. Y Ujú. Jesús le dijo, miren, no he encontrado tanta fe en Israel como ella. Ahí daba unos visos de lo que iba a pasar más adelante. Pero todo, excepto un poquito el Evangelio de Juan, y es súper lindo el Evangelio de Juan, me fascina, habla muchísimo para lo que va a venir después para la iglesia. Juan fue el último apóstol que murió. Juan vio o supo de las iglesias que Pablo fundó, ¿sí? Fundó. Y a Juan se le dio, fue el único que se dio la revelación de las iglesias, de las 7 iglesias. Entonces Juan Sí. da unos mensajes súper chéveres que se aplican a la iglesia, pero lo que son Mateo, Marcos y Lucas hablan de la vida de Jesús cuando estuvo caminando en esa zona de Palestina, haciendo prodigios y milagros, etcétera, y dando muchas cosas. ¿Para quién? Para los judíos. Para los judíos. Le decía a, Ujú. lo- a los discípulos, no entren por el camino de los gentiles, no entren por allá por estas tierras, den la vueltica. ¿Sabe por qué? Porque tenía solamente 3 años y medio. 3 años y medio para predicar lo que se le llamaba el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? El reino del cielo ya está aquí, el reino está entre vosotros. ¿Sí? El reino se acercó a ellos, porque Dios le prometió el reino a ellos, pero ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Hijo. Ya habían rechazado al Padre durante el Antiguo Testamento, rechazaron al Hijo cuando el Señor Jesús vino y rechazaron al Espíritu Santo cuando mataron a Esteban. Cuando Esteban dijo, veo al Señor, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Mataron a Esteban. Resumiendo, estos 4 libros de la vida de Jesús fueron durante el tiempo en que Jesús caminó en la tierra. La sangre no había sido derramada. El mismo Señor Jesús dijo, yo tengo que cumplir la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, o yo no he venido Mm. a saltarme la ley, yo he venido a cumplir la ley. Pero después de que Él murió, regaló la gracia, porque fue el único que pudo cumplir la ley. Nadie más la había cumplido. Y dice Pablo, Jesús es el fin de la ley. Pero es aplicable igual toda la palabra, todos los Toda, libros, toda tanto la para Biblia. gentiles Toda como la para... Biblia. Sí, señora, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como dice la palabra, de toda la Biblia es útil para enseñar, para acudir, ¿sí? Para doctrina. Toda la Biblia es útil para nosotros. Las enseñanzas que el Señor le dio a los israelitas también son para nosotros, o sea, aplican a Ujú, nosotros. La ley, no robes, no mates, no adulteres, no, también ujú. aplican para nosotros, pero no para salvación, sino por amor a Dios es que lo hacemos.
Ellos tenían que Sí, hacerlo para ser buenos y para ser aceptados. Piensan que cumpliendo esos van a entrar al cielo. Salvo, sí. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, aplica o nos sirve para que nosotros aprendamos y seamos más sabios y conozcamos la palabra y la senda de nosotros vaya en aumento cada día como la luz de la aurora. Entonces, la amén. pregunta es, no es si esto va a pasar o no. La pregunta es, ¿estamos listos? Esa es Estamos la pregunta. preparados. ¿Estamos listos? ¿Estás ¿Preparados? listo, Saulo? Yo estoy listo. Yo estoy lista. Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una última pregunta Claro, por cortita? favor. Cuando Sí. empezamos, lo primero que leímos, o no sé si fue cuando yo entré, era, yo vi que es como si simultáneo el rapto y la venida del Señor, porque dice que serán arrebatados y que luego Él vendrá, Sí, pues exacto. habla claro que no Lo pisará que, la tierra, sino en las nubes. sí, lo que quise enseñar aquí, dije que rapto no es igual a la venida del Señor. Voy a ponerlo acá otra vez. Dice, no es lo mismo. Voy a volverlo a compartir, ¿vale? Bueno, Pero aquí se me perdió el Zoom. Es como si el Señor viniera a llevar primero a la iglesia para salvarnos del juicio que Él viene a hacer, Sí, para los que estamos preparados, ¿cierto? sí, en el rapto el Señor viene por la iglesia. No, aquí hemos hablado tanto del rapto. Y quiere decir, Saulo, que es que nosotros ni siquiera vamos a estar en esos 3 primeros años, ¿sí me No, no, entiendes? no, ni siquiera. Nosotros nos vamos antes, por eso. O Claro, sea, nosotros son 3 años y medio de una parte como de que la gente va a creer en ese tonto que va a creer hacer lo que va a hacer, y los otros 3 años y medio es todo el engaño y la cosa más terrible, pero ya nosotros no estamos aquí. no. La primera parte, o sea, aquí habla, el rapto no es igual. Arriba si lo ven, si ven Sí, dice, el rapto es un signo igual, pero que tiene una raya, significa no es igual. ujú, No es igual a la segunda venida de Jesús, porque en el rapto el Señor exacto, viene por su iglesia. Y exacto. primera Tesalonicenses 4 del 16 al 18, en la venida del Señor, el Señor viene con su iglesia. Y nos Ujú. vamos hasta, Nosotros venimos con él. porque aquí dice la clave, vestidos de lino fino, blanco y puro. Ujú. ya. No es lo mismo, rapto y segunda venida no es lo mismo. Y aquí sí yo tengo que ser un poquito dogmático y échenle la culpa a que el Señor me dio ese regalo para poder entender la Biblia, porque si no me hubiera vuelto loco y tiene mucho sentido en muchas cosas, sobre todo porque el Señor fue el que me enseñó dispensaciones, no me lo enseñó ningún pastor, no me lo enseñó ningún estudioso de la ley o de la palabra, porque eso no lo enseñan en ningún lado y si te lo enseñan no te lo van a enseñar bien y lo van a atacar y van a decir que es una cosa que se la inventó No, y Darby. la Biblia, las iglesias no hablan de dispensaciones. No te En van a ninguna hablar. iglesia a mí me han hablado de dispensación. Miren, aquí nos Tampoco. podemos demorar horas y podemos debatirlo después, por qué no lo enseñan, pero no, no conviene. Es una verdad que no conviene, porque la dispensación habla específicamente de que hasta Jesús llegó la ley y la iglesia aplica muchas cosas de la ley. Cuando te dicen, maldito serás con maldición, ¿cómo así? Maldito serás con maldición por no llevar íntegro los diezmos al alfolí, pero ¿cómo? Si Jesús vino y me libró de todas mis maldiciones. ¿Cómo Claro, ser maldito? ¿Sí? Sí, Todo no soy maldito, menos por esto. O sea, eso ya sí, sí es una cosa, no es predicable. Y yo siento exactamente, mucho, eso no, no es predicable. Sí, entonces pues, no, no exactamente. van a decirte que es que ahí hay dispensaciones, porque eso ya, mejor dicho, es fuerte para la iglesia. Yo no acepto que digan que yo soy maldito, porque el Señor vino a librarme de todas las maldiciones. Bueno, Sí. entonces, démosle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú permitiste que volviéramos otra vez, Señor, acá a reanudar estas enseñanzas y ponemos en tus manos, Señor, este conocimiento. Que no sea yo, Señor, sino tú, Señor, hablándole a los demás, que tú seas, Padre, abriendo los ojos a tu iglesia y que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Entregamos estos tiempos en los que estamos viviendo para que tú nos guíes, para que nosotros seamos luz para otros y no caigamos en el engaño y en el temor en que está cayendo el mundo entero. Porque es que tu palabra no nos deja vivir en temor, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino poder, amor y de dominio propio. Y nos haces vivir en luz, Señor. Y la palabra Así tuya es es. la luz que nos hace caminar por esta senda de oscuridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. No.